Dios me le dé, querida audiencia Radio Remanente. Soy el pastor Ernesto López del ministerio Palabra de Fe Viviente. Estamos aquí para poder ser de bendición, de edificación para sus vidas. Así de que en esta tarde quiero hacer una oración y comenzar con esta palabra del Señor para ser de edificación en esta tarde. Estamos aprendiendo cómo ser contundentes en el reino de los cielos. Así de que le damos gracias a Dios por esta oportunidad y damos la verdad gracias al Padre que nos ha escogido para estos últimos días para poder ser nosotros de bendición. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, dándote toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Padre Santo, te doy las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder llegar a la multitud del Señor de personas que nos escuchan a través de los medios sociales y en todo este valle de Coachella a través de la radio. Padre, bendice la directiva de esta radio, Señor. Padre Santo, suple todas sus necesidades conforme a todas tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, llenándolo de gracia y de favor divino. Padre Santo, oro por todos los que están, Señor, sintonizando, escuchando esta palabra. Y en el nombre de Jesús, sea para reforzar su fe, sea, Señor, para alcanzar nuevos niveles, Señor, de determinación y de carácter, Señor. Tener un espíritu de excelencia para darte la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde yo quiero hablar al respecto a las armas poderosas que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros, a los que nos llamamos hijos de Dios, hijas de Dios, hijos de Dios Altísimo. Segunda de Corintios, capítulo 10, y disculpen que me escucho un poco la voz la tengo un poco, estuve la verdad bastante afónico. Estaba esta mañana alabando a Dios con todo mi corazón, así de que Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4, dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está hablando? De las armas de nuestra milicia poderosas en Dios, o armas divinas que vienen del cielo. En esta tarde yo te quiero llevar a un entendimiento de la palabra, cómo tú y yo, Dios nos ha capacitado para que nosotros seamos cristianos eficaces. Y no seamos cristianos solamente para ocupar un espacio y un tiempo aquí en la tierra. Dios no quiere que nosotros como cristianos seamos personas nominales, como que pasemos inadvertidas. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos cristianos, que podamos nosotros transformar nuestro entorno, que podamos nosotros realmente ser personas que cuando tú entras a un lugar, el ambiente cambia. Las situaciones comienzan a encajar o totalmente a crear un desajuste, porque tú vas a llevar la solución. Segunda de Corintios capítulo 2 dice de esa manera entonces: la arma de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia, Pablo dijo, nuestra guerra no es con carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. En primer lugar, antes de entrar en lleno a desmembrar este versículo, ¿qué quiere decir que las armas de nuestra milicia no son carnales? En primer lugar, tú tienes que entender de que si la Biblia nos llama que nuestra arma de nuestra milicia es porque tú eres un soldado. Dios no quiere que el cristiano permanezca oveja todo el tiempo. Dios está llamando ahora, en estos últimos momentos,
de la crisis que viene a nivel mundial y que va a golpear al cuerpo de Cristo, es que el Señor no quiere de que lo que el diablo viene a traer nos agarre desapercibido, nos agarre fuera de lugar, sino que el diablo encuentre un grupo de hombres y de mujeres que estén totalmente, pero armados, completamente seguros de la autoridad que tenemos en Dios, y que nosotros podamos hacerlo a él retroceder y hacer que se vaya huyendo en la cola entre sus pies. Así de que nosotros tenemos que entender de que Satanás es un ser totalmente vencido y derrotado hace más de 2000 años por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él lo venció. Cristo lo destituyó de todo el poder y la autoridad que Adán le había concedido. Así de que yo quiero que tú y yo, en esta tarde, puedas entender la posición que tú tienes, el poder que tú tienes para cambiar tu ciudad, para cambiar las circunstancias de una nación. Inclusive leyes que se quieren aprobar se pueden revertir si nosotros como la iglesia usamos las armas que dice la Biblia son de nuestra milicia, son nuestras armas de guerra. Y tú tienes que entender que como hijo de Dios estás en una guerra. No eres un cristiano para estar calentando una silla. No eres un cristiano solamente para estar escuchando un sermón. No eres un cristiano para solamente después irte a la casa y olvidarte lo que tú escuchaste. No. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó a ti para ser un soldado del reino de los cielos. Que todos los días tú estés venciendo a un enemigo que está totalmente derrotado. Pero que la iglesia le ha dado la autoridad que él está ejerciendo. Pero es una autoridad totalmente ilegal. Cuando digo ilegal es porque él, a través de engaño, volvió otra vez a tomar una posición que Cristo lo destronó. Pero que desgraciadamente el cuerpo de Cristo se la cedió por culpa del liderazgo por la cual corrompió y sucumbió el cuerpo de Cristo a un caos total, a una crisis total, pero que el Señor ha venido recuperando y que en estos últimos días el Señor está acelerando el mover del Espíritu de Dios, formando un ejército poderoso para el reino de los cielos. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Nuestra lucha no es con armas carnales. Nuestra lucha son con aquellos principados y potestades que están detrás de aquellos que están controlando esas armas. Así que vamos a entender esto. Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Conoces tú cuáles son tus armas espirituales? ¿Sabes tú cuáles son las armas que como cristiano están disponibles a ti? ¿Me podrías tú enumerar realmente en ti, oyéndome, cuáles son las armas que tú tienes en Dios? Generalmente nosotros tenemos lo más básico, que aunque también es esencial, pero no son todas las armas. No solamente es decir, oh, yo tengo la arma de la sangre de Cristo que es poderosa. El nombre de Jesús tiene todo poder. Pero ¿sabías tú de que no todo el que dice ser llamado cristiano, solamente por mencionar el nombre de Cristo, no sucede nada? El diablo no va a hacer nada ni va a retroceder. ¿Puedes tú explicarme por qué cualquier persona que dice ser cristiana, al decir el nombre de Jesús, nada sucede? ¿Sabes por qué? Porque no solamente decir en el nombre de Jesús, porque aún aquellos que no buscan de Dios mencionan ese nombre. Así de que no es donde está la persona que lo dice, sino la persona que está completamente revestida de la autoridad del cielo. Aquella persona que el cielo te respalda cuando tú abres tu boca. Entonces no es solamente decir, solo porque yo soy cristiano, yo tengo la autoridad en el nombre de Jesús. No, es si tú tienes una vida completamente sometida a la voluntad de Dios y que tú estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida,
y en la misión por la cual el Señor te alcanzó. Porque aquí es donde yo te tengo que decir, ¿conoces tú cuáles son todas estas armas? ¿Estás tú usando estas armas? ¿Estás viendo tú el efecto que está teniendo estas armas en ti? ¿O no lo estás usando o no te interesa usarlo? Yo vengo a hablar a la conciencia porque estamos entrando en un tiempo muy peligroso. Se está profetizando que comenzando en septiembre va a comenzar a haber un cambio no solamente político sino militar aquí comenzando en el norte. Se está profetizando una guerra que se está comenzando a avecinar sobre este país. Va a venir una escasez. Y si tú no te estás preparando con provisión para aguantar el empate que viene a este país, todo lo que va a suceder, aunque tú te hagas llamar cristiano, no vas a poder ver la mano de Dios porque no se puede servir a dos señores. No se puede servir al mundo y servir a Dios. No se puede tener, dice la Biblia, ser una persona de doble ánimo. Una persona de dos pensamientos, una persona de dos sentimientos, una persona de doble corazón, una persona de dos pensamientos que realmente nunca va a llegar a nada y ni nunca va a obtener nada. Porque ese no es el propósito de ser un hijo o una hija de Dios. Dios es justo y por lo tanto sus hijos deben de caminar en justicia. Dios es paz. Caminamos en paz, pero Dios es también santidad. Debemos de caminar en santidad. Dios es amor, debemos caminar en amor. Dios es misericordia, debemos caminar en misericordia. Dios es un Dios de carácter, tenemos que tener carácter. Dios es un Dios que lo que Él promete lo cumple, tenemos que tener el mismo carácter. En otras palabras, lo que te quiero decir, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como tales. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? ¿Conoces tú todas las armas que tú tienes disponibles para Dios? ¿Tienes tú toda la seguridad de que todas esas armas tú las vas a poder usar de una manera efectiva? ¿Quién tú crees que se va a dar cuenta de que las armas que tú estás usando realmente son armas de verdad y que Él sabe que si te acerca va a tener que ser pulverizado? El nombre de Cristo es la primera arma poderosa que Dios dispuso a todo creyente. La sangre de Jesucristo. La posición como hijo de Dios. Tú tienes que entender tu legalidad como hijo e hija del Dios Altísimo. Porque si tú no sabes quién tú eres, no tienes autoridad entonces. Tú tienes que entender la autoridad delegada como embajador o embajadora del reino de los cielos y que tú tienes papeles diplomáticos aquí en la tierra, que es esta palabra escrita. Si tú no entiendes eso, no puedes ejercer estas armas espirituales sobre un reino que no ya le pertenece, no le pertenece. Jesús lo venció en la cruz del Calvario, lo exhibió públicamente. Jesús totalmente culminó, selló su victoria en su resurrección. Los ángeles ministradores son otra arma poderosa que Dios ha dispuesto a la orden de un creyente. El Señor Jesucristo dijo, ¿acaso yo no puedo pedir más de 12 legiones de ángeles que vengan a pelear a mi favor? Los ángeles ministradores, los ángeles de Jehová el Gibor, los ángeles de Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el gran guerrero, Jehová de El Elyon, el Altísimo, Jehová del Shaddai, el Todopoderoso. Cada ángel se activa, depende del nombre de ese nombre que se nos ha dado, el nombre de Dios. Fueron creados para reaccionar solamente a ese nombre. ¿Lo estás usando? ¿Sabes cómo usarlo? ¿Sabes usar los actos proféticos de la palabra de Dios? Que son un sinnúmero de ellos. Para establecer y romper todo aquello que el diablo ha venido a corromper en la tierra. Que nosotros podamos implementar, instalar el reino de Dios. Pero nada de esto va a funcionar si nuestra vida
no está sumisa al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, si nuestra vida no se aparta del mal, si nosotros estamos teniendo una vida totalmente doble, no podemos atacar al sistema babilónico si Babilonia está dentro de nosotros. Escucha bien, esto lo oí de un pastor amigo mío. Babilonia, no tenemos autoridad de atacar Babilonia si Babilonia está dentro de nosotros. El creyente que se consagra cada vez más camina en la dirección que el Señor estableció, será aquel que conquistará de manera contundente y efectiva todo aquello que se proponga y donde vaya. Recuerda, Satanás y sus demonios y sus ángeles caídos son territoriales, pero nosotros los cristianos no somos territoriales. Nosotros somos los embajadores del reino de los cielos en la tierra. Y donde cree el Señor dijo, donde tú vayas, yo estaré contigo. Tú no tienes necesidad de pedir permiso para ir a tomar terreno o posición del reino de los cielos en un lugar plagados de maldiciones y de hechiceros. Tú, si Dios te dijo, ve, tú puedes ir sin necesidad que nadie te dé permiso, no tengas cobertura. Si tú vas, tú puedes hacerlo porque tú eres el embajador, la embajadora del reino de los cielos. La Biblia dice de que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser restaurada. ¿Qué estamos esperando? ¿De que nos digan que somos apóstoles? ¿Que nos den un título de apóstol, de profeta para hacer eso? No. Eso no trabaja así. La Biblia dice de que Dios nos está llamando para que todos sus hijos, bien unidos, interconectados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de revelación, podamos hacer la obra que Cristo vino y completó en la cruz. Pero todavía hay unos líderes que se atreven a decir que Cristo en la cruz no pudo terminar la obra que Él vino a hacer, que Cristo fracasó. ¿Cómo se pueden atrever a decir estos hombres inicuos y perversos de que Cristo en la cruz del Calvario no pudo terminar la obra? Y se hacen llamar hijos de Dios, se hacen llamar profetas, se hacen llamar vicarios de Cristo. ¿Qué es lo que se creen estas personas a decir que ellos vienen a completar lo que Cristo no pudo? Cristo completó todo y por eso es la razón que Él delegó a la iglesia, que la iglesia tome la autoridad que Él les da, porque Él dijo, todo lo del cielo y la tierra me ha sido dado. Cuando Cristo resucitó, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dado. He aquí, vayan y hagan discípulos. En mi nombre echen fuera demonios. En mi nombre, el Señor dijo, en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. Pero ¿qué es lo que pasa con el cuerpo de Cristo? Se nos está diciendo que no es para todo. Que la liberación no es para todos. Que echar fuera demonios no es para todos. Bueno, ¿qué está pasando? ¿O es Cristo mentiroso o nosotros somos los mentirosos? Yo estoy enojado con el sistema mundano que todavía quiere controlar, porque el Señor dio su sangre y está diciéndole a la iglesia, búscame mientras yo pueda ser hallado, porque lo que viene sobre la tierra es algo eminentemente peligroso, pero solamente aquellos que se preparan, como soldados, que saben usar las armas poderosas que yo he creado. Dice la Biblia, la arma de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Si eso es real, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no estamos viendo los efectos? ¿Por qué no estamos viendo los cambios? Porque no estamos usando las armas, porque estas armas no son humanas. Estas armas, dice, son poderosas en Dios, diseñadas por Dios para la destrucción de fortalezas. Dice la Biblia entonces de que estas armas son poderosas.
se activan para destruir. Nuestro objetivo es destruir todo aquello que Satanás ha contaminado, ha poseído, ha destruido, ha corrompido. Nosotros, el cuerpo de Cristo, no necesitamos un título ministerial. Nosotros, el cuerpo de Cristo, una vez que entendamos nuestra posición como hijos de Dios, herederos del reino de los cielos, nosotros tenemos el poder de limpiar, de poseer, de reajustar, de construir con el poder del Señor, el verbo en nuestra boca. Pero claro, tenemos que ser instruidos y ser preparados. Para eso Dios nos ha mandado. No para controlar, no para gobernar iglesias, para preparar guerreros. Preparar guerreros, preparar líderes. Así que yo te quiero dar a entender esto. Hebreos capítulo 1 está lo más importante de todo lo que yo voy a hablar. Si tú entendieras que lo que vamos a hablar ahorita te va a cambiar la vida, te va a cambiar tu manera de pensar. Hebreos capítulo 1. Voy a leer del versículo 1 al 4, pero fíjate que ahí hay una palabra que nadie se ha podido fijar. Es una de las palabras más poderosas que si tú lo puedes lograr ver, va a cambiar tu manera de pensar y de ser. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahí hay un versículo que lo leí a propósito, porque yo estoy seguro que no lo viste. Ahora vamos a mirar cuál es el versículo más contundente de esto que acabamos de leer. Un versículo que te va a cambiar la vida para entender que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Dice versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, aquí donde viene el rema, quien sustenta todas las cosas, dice bien, con la palabra, el que sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder. El quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra o la palabra de su poder. El Señor está diciendo todo lo que existe. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, por quien por sí mismo hizo todo el universo. Todo lo que existe, visible e invisible, material o inmaterial, todo, dice, está sustentado, apoyado, dice, sostenido por la palabra de su poder. Por la palabra. Si todo está sujeto al poder de su palabra, ¿qué va a hacer cuando tú descubras que esa palabra eres tú? Que tú eres la palabra, el verbo hecho carne en la tierra, porque tú y yo somos la réplica del Cristo resucitado en la tierra. Somos el templo del Espíritu de Dios, Dios viviendo en nosotros. Por eso Cristo dijo, he aquí doy un misterio. Yo, dice, ustedes son el templo de Dios y mi Padre y yo vendremos y moraremos con ustedes. Cristo en nosotros, el misterio de gloria. Si Él es el verbo y Él está en nosotros, nosotros somos el verbo de Dios en la tierra. Y si tú entiendes que todas las cosas están sustentadas, sostenidas en el poder de su palabra, cuando tú abras tu boca con la declaración llena de poder del Espíritu de Dios,
Oh, entonces si todo está sostenido por el poder de esa palabra, cuando tú hables la palabra y la sueltas, se tiene que cambiar, tiene que haber un cambio. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Alguien está recibiendo un rema ahorita en el nombre de Jesús. Alguien está recibiendo un avance espiritual de tu autoridad y de tu poder. Si tú sabes de que todo se sustenta por el poder de su palabra y tú la tienes en tu boca, la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la verdad, el verbo en nuestra palabra. Tenemos el verbo en nosotros. Y cuando hablamos y decretamos, el verbo la soltamos. Y si todo está sujeto a este verbo, todo tiene que cambiar. Por eso es que dice entonces la Escritura, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Hebreos capítulo 1:3. El quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra sustenta quiere decir aquel que carga, el que tiene el peso de la autoridad, aquel que tiene el rango. Él lo puede hacer público. Aquel que tiene la autoridad para decirlo público. Eso significa el que lo sustenta. Todas las cosas quiere decir todo lo que existe, material o inmaterial. La palabra es el rema. Aquel que sustenta todas las cosas por el rema. No es solamente el logos. No es solamente la palabra escrita. Es la palabra hablada. Por eso es que cuando tú descubras que tú tienes el verbo en tu boca, cuando tú la declaras, cuando tú la hablas, es cuando el rema se hace poderosa en ti. Fíjate bien, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. La palabra de Dios en Hebreos es a quien que sustenta todas las cosas por el rema de su poder. No puede tener poder si no es hablada. La escritura, así por así, papel y tinta, no tiene la contundencia hasta que no es hablada. Pero no es hablada por cualquiera. Es hablada con aquel que es hijo e hija de Dios. Llena del poder del Espíritu Santo. Llena de la autoridad de Dios. Conociendo su posición como hijo, hija del Dios Altísimo. Sabiendo quién es esa autoridad delegada que le ha sido dada como embajador o embajadora de un reino celestial y todopoderoso. Sabiendo cómo hacer los actos proféticos y cómo activar los ángeles ministeriales, los ministradores a favor nuestro. Aquel que sustenta todas las cosas por el rema de su poder. Por la palabra hablada de su poder. La palabra poder es dunamis, poder físico, fuerza, habilidad, eficacia, decretos que manifiestan un poder físico. En otras palabras, nosotros tenemos el poder de hacer que lo que no existe suceda. Que lo que el diablo está haciendo en tu matrimonio es algo que está sucediendo físicamente, pero tú vas a hacer que el poder dunamis de Dios a través de la palabra decretada haga algo que no existe. Si Dios sujeta todas las cosas, escucha bien, si Dios sujeta todas las cosas por su palabra, tú y yo somos la representación de Cristo en la tierra. ¿Te imaginas entonces lo que pasaría si nosotros comenzáramos en ese nivel de poder? Eso es lo que Dios quiere. De que si todo está sostenido por el poder de su palabra, cuando tú sueltas la palabra, algo tiene que pasar. Por eso cuando vino la Sirofenicia vino a Cristo y le dijo, Señor, salva a mi hija que está atormentada por un demonio. Y el Señor le dijo,
No es bueno darle al pan a los perros, porque son de los hijos. Y esta mujer, no siendo judía, entendió de que no le tocaba su tiempo. Y ella dijo, no importa, pero los perros comemos, dice, la migaja de lo que cae de las mesas de los amos. Y el Señor le dijo, sea como tu fe te lo ha hecho. Sea como tú quieras, conforme a tu fe se ha hecho. Cristo soltó la palabra y dice la Biblia que en ese mismo instante su hija fue liberada de ese demonio. Porque todo está sustentado en el rema de su poder. Vino el centurión y le dijo, Señor, quiero que vengas, dice, quiero que sanes a mi siervo, que está muy enfermo, pero no tienes que venir. Solo di la palabra y será hecho. Porque yo, siendo hombre militar, soy hombre de autoridad. Y cuando yo le digo a aquel ve, va. Y cuando le digo ven, viene. Porque tiene que hacer lo que sale de mi boca. El Señor le dijo, nunca había encontrado una fe tan grande. Porque este hombre entendió la autoridad en la cual Cristo caminaba. Y Cristo le dijo, sea hecho conforme a tu fe. Cuando él fue, dice la Biblia, de que él le dijeron, Señor, tu siervo ya está sano. Y él le dijo, ¿a qué hora fue sanado? Y le dijeron, a tal hora. Y él entendió que era exactamente la hora que Cristo le dijo, sea hecho conforme a tu fe. Todo está sujeto. Todo está sujeto. Lo que, materia o inmateria. Enfermedad o no enfermedad. Cáncer o no cáncer. Todo lo que existe tiene materia. Y todo aquello que no pareciera que tuviera materia o es inmaterial tiene moléculas y átomos. Todo está sujeto al rema de su palabra. Y tú y yo somos el verbo de Dios en la tierra. ¿Sabes tú cuál es el peligro de la doctrina de que nosotros somos dioses? Que Cristo le dijo, es que usted no ha oído de que somos dioses. Que eso dijo David, vosotros sois dioses. ¿Sabes cuál es la doctrina eso? Decir que nosotros somos semidios. De que si tú dices que tú eres Dios, tú no tienes que pedirle perdón a nadie, ni pedirle disculpa a nadie. Que tú puedes pecar todas las veces que quieras porque tú eres Dios, tú ya no puedes pecar. De que el infierno y el cielo no existen porque tú ya eres Dios. Ese es el peligro de esa falsa doctrina diabólica y satánica. Nosotros somos Dios, hijo de Dios. Somos dioses, como dice la Biblia, pero no estoy predicando eso. Lo que yo estoy diciendo es que el peligro de esa doctrina es de que hacernos creer, como han salido grandes predicadores famosos diciendo que son semidioses. Y no me voy a poner aquí a decir de cuál es cierto y cuál es no, pero yo porque te estoy diciendo, la Biblia dice que somos, Dios está en nosotros, el Dios encarnado, el Dios resucitado está dentro de nosotros. Dime tú entonces, somos el verbo de Dios en la tierra. Si tú no puedes recibir esa revelación, vas a caminar en una vida cristiana nominal, una vida cristiana anímica, almática, totalmente sentimental, totalmente emocional. Tenemos que subir a nuevos niveles de fe, nuevos niveles en el espíritu, porque todo aquello que son guiados por la carne, se los llevará a muerte. Pero todo aquello que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. ¿Y tú crees que caminar en el Espíritu es solamente leer esta palabra? No. Es vivir una vida sometida a Dios. Es vivir una vida deseando de que ese fluir sobrenatural por el Espíritu de Dios en nosotros fluya del cielo a la tierra. Que caminemos aún en más contundencia como caminó Pedro y Juan. Que donde tú camines hasta la sombra puedas sanar. ¿Tú crees que esto solamente es una fábula? ¿Tú crees que todo esto solamente son historias bíblicas? Dios quiere que nosotros cambiemos nuestro entorno. Dios quiere que nosotros cambiemos donde vayamos. Que no solamente llevemos teología humana, sino que lo llevemos a la práctica. Que la gente mire
de que puedan tener una experiencia sobrenatural, a enseñarles cómo entrenar su espíritu a tomar control del alma, y que y nuestro espíritu humano comenzara a navegar como navegaban los apóstoles y los profetas de aquellos tiempos. Fluir en el espíritu, caminar en el espíritu, ver en el espíritu, pero no se nos está entrenando. Nosotros los que enseñamos la palabra tenemos la responsabilidad de instruirnos más, de buscar más, preparar al pueblo, porque va a venir el tiempo que ya no va a haber ni internet, ya no va a haber, van a bloquear los celulares, van a bloquear todo con tal de que la iglesia esté aislada. ¿Qué vas a hacer en ese entonces? Si ahora no puedes ni siquiera orar 5 minutos. ¿Qué vas a hacer cuando vengan a buscar cómo arrestarte si eres cristiano? Que la Biblia van a desaparecer. Que va a ser prohibido, aunque sea mencionar el nombre de Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a entregar a tu hermano? Porque él sí lo hace. Y con tal de salvar nuestro pellejo, ¿vamos a vender a nuestro hermano? Dime tú qué vas a hacer. La palabra entonces, dicen, destruyendo fortaleza. La palabra destruyendo viene del vocabulario original demolición. Derribar significa demoler. Destruir desde la base todo lo que está erigido para arriba. Demolición significa destruyendo. Y el Señor dice, las armas que yo les he dado a ustedes es para demoler. ¿Pero demoler qué? Fortaleza. ¿Y qué es una fortaleza? Es una ciudad fortificada, es una ciudad amurallada, es un bastión, es un fortín, una base militar. El Señor dice, yo te doy armas tan poderosas que tú puedes destruir esa base. Por más que el diablo tenga principado y potestades allá adentro, puede tener millones de hombres fuertes. Yo te doy a ti armas tan poderosas que puede destruir, dice, fortalezas. Después dice argumentos. ¿Qué son argumentos? Argumentos significa logismos. Quiere decir razonamiento o pensamiento que lo que hace es crear en ti una fortaleza mental. Argumento que es la parte del aparato de la concepción, es la parte donde que concibe, es la arma humana más poderosa que Dios le ha dado al hombre. El que tenga el control de tus pensamientos tiene control de toda tu vida. Hay muchos cristianos caminando bajo miedo y temor. El Señor no ha llamado al cristiano para ser una persona cobarde, amedrentada, que cuando entra a un barrio, si hay 20 brujos allí, no es que tú tengas un miedo, sino que ellos tengan miedo de que tú estás viviendo ahí. Pero no han volteado todo al revés. No han hecho creer de que ellos tienen más poder cuando no nos han enseñado de que el poder que ellos tienen, ya Cristo se lo quitó. Cristo lo venció. Cristo se lo destruyó y se lo dio a la iglesia. Pero porque la iglesia sucumbió y se lo dio a través de doctrinas humanas, religiones humanas, que comenzó a controlar el cuerpo de Cristo, volvieron ellos a tomar otra vez una posición que Cristo ya los derrotó de ese lugar. Pero no has dejado a ti y a mí para que tomemos el lugar que nos corresponde como militares en Cristo. Por eso es que el gobierno humano, por eso es que el gobierno dirigido por el anticristo nos mira a nosotros como la primera línea de enemiga. Nosotros los cristianos somos los primeros, somos el blanco de todas las políticas anticristianas. Yo te quiero decir, y te voy a llevar a una escritura donde la Biblia dice que tú y yo tenemos no solamente destruir fortaleza y argumento, sino que también dice la palabra de Dios, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Pero esa es tu responsabilidad y la mía.
La Biblia dice entonces que tenemos que llevar cautivo. ¿Qué es llevar cautivo? Es tomar algo y hacerlo prisionero. Usted no puede tomar prisionero a menos que esté directamente en una batalla. Usted esté entrenado y disciplinado. Dios te está llamando para ser soldado. Nos está llamando para ser soldado. Disciplinado, alerta, lleno de autoridad espiritual. Totalmente determinados. No ser personas de doble ánimo. No ser personas de dos mentalidades. No ser personas de dos corazones. Que decimos una cosa y la borramos con la otra. Como dicen, me dijeron por ahí, que dicen en Argentina, lo que escribes con la mano, lo borras con el codo. No seamos de ese tipo de personas. Nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Satanás ya está vencido, ya fue derrotado. Cristo retomó la autoridad que una fue quitada a Adán y se nos volvió a dar. ¿Qué vas a hacer tú? El reino de los cielos, dice la palabra de Dios, sufre violencia, pero solamente los violentos la toman por fuerza, la conquistan por la fuerza. Tú tienes que comenzar a levantarte. Pero tiene que venir de ti hasta que tú te canses de estar cansado de ver a tu familia ser totalmente destruida por Satanás. De ver a tu familia, a tus hijos totalmente consumidos por la droga, el alcohol, la pandilla. Hasta que tú no te canses de estar cansado. Hasta que tú no digas ya basta. Entonces comenzarás a ser el soldado que Dios te ha llamado. Pero si eso no sucede en ti, ni aunque Dios mismo se pare enfrente de ti, no va a suceder. Y tengo base bíblica. La Biblia dice de que Moisés subió con Aarón, con el otro hermano que tenía, y subió también 70 ancianos al monte Sinaí, y comieron delante de Dios, y le vieron, dice, los pies de Dios, le vieron los pies. Y la Biblia dice que no hay nadie que lo vea y que pueda vivir. Pero la Biblia dice que Dios dijo, por esta vez les perdonaré la vida. ¿Y qué sucedió? Comieron con Dios, vieron los pies de Dios sentado en el trono. Y cuando bajaron, pasaron unos días, el pueblo se alborotó. Aarón le hizo una estatua de oro de un becerro. ¿Y qué hicieron los 70 ancianos que comieron y vieron la gloria de Dios? No hicieron nada. El pueblo cayó en orgías. ¿Y qué hizo los ancianos? No hizo nada. ¿Qué hizo Aarón? Les fabricó un dios falso. ¿Qué hizo el hermano de Aarón? No se menciona en la Biblia. Así que no importa que Dios se presente. Mucha gente dice, yo no voy a cambiar hasta que no vea a Dios. Eso no te va a cambiar. Porque la carne es tan traicionera. Nuestra alma es tan rebelde que aunque miremos a Dios, no se va a querer sujetar. Por eso es que Dios nos está diciendo, tú tienes que cambiar, tú tienes que decidir, pero tú tienes que llegar al límite de decir, ya basta. Pero eres tú, Dios no nos va a cambiar, porque Dios no es como el diablo, que él obliga a sus brujos y hechiceros a una disciplina, pero bien militarizada, con miedo, con muerte, porque a través de ese miedo y de muerte los tiene bien entrenados. Son personas que ayunan, pero de una manera increíble. Son personas que hacen vigilia, pero de una manera súper militar. ¿Y los cristianos? Dios no nos fuerza a buscarlo. Dios no nos está obligando a buscarlo, porque Él pudiera hacerlo. Pero Dios no trabaja así, porque Dios lo que está buscando es un corazón perfecto para con Él. Porque en el cielo, ese corazón perfecto que estaba en Lucifer fue que se pervirtió. El Señor le dijo que Él en su corazón se encontró iniquidad. ¿Qué es lo que Dios está buscando ahora? Corazones que están llenos de iniquidad, pero que decidan buscar a Dios. De ahí nos sacó Dios, de las tinieblas, del pecado, de la maldad, de que solamente estábamos pensando en faldas
o pensando solamente en el sexo opuesto, o pensando en hacer dinero, o pensar que no importa quién le pase encima hasta llegar donde tú quieras. Así estábamos, pero de esos corazones, Dios está diciendo, a ver quién decide buscarme a mí. ¿Quién decide de corazón tener un corazón perfecto para conmigo? Porque aquellos que tengan un corazón perfecto conmigo, yo le daré el poder sobre todo. El reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos la conquistan por la fuerza. Hasta que tú no digas basta. Hasta que tú no digas ya me tiene cansado. O esta palabra que no sé si será mala palabra, pero dice ya me tiene harto el diablo de ver cómo está mi situación, de ver cómo está mi vida espiritual, de ver cómo está mi familia sucumbiendo en el pecado a través de toda esta maldad de brujería, hechicería. Ya estoy cansado. Como si hoy Dios, teniendo a un Dios todopoderoso, está intimidado por un par de brujos que ni siquiera tienen la salvación, que ya están vencidos, de un enemigo que ya está vencido. No me importa que tan grande se aparezca delante de mí. El Dios que yo tengo me da la autoridad y poder sobre todo el poder del enemigo. Aleluya. Segunda de Pedro 2:9, y aquí es donde entra el dilema con esos cristianos que aunque digan el nombre de Cristo, no pasa nada. Que aunque usen el nombre de Cristo o la sangre de Cristo, no sucede nada. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 19. Es una palabra que el Señor exhorta, que dice, Segunda de Pedro 2:19. Dice, está hablando respecto a estos hombres que se hacen llamar cristianos, que se hacen llamar ministros de Dios. Estas personas, dice aquí, resumiendo, le dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Tú no tienes autoridad de aquello que voluntariamente tú le has cedido que te domine. Escúchalo bien. Tú no tienes autoridad de aquello que voluntariamente tú le estás cediendo que te domine. Si todavía decimos que somos cristianos, pero no queremos dejar el alcohol, el cigarro, la pornografía, la fornicación, el adulterio, si todavía decimos malas palabras, si todavía el carácter nos controla, si todavía dejamos que los sentimientos nos controlen, si todavía dejamos que la autoestima, ya sea alta o baja, nos controle, si todavía dejamos que los pensamientos nos controlen, entonces, ¿qué tú crees? Dice la Biblia, y lo voy a volver a leer aquí, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Tú no tienes autoridad de aquello que voluntariamente tú le estás cediendo que te domine, que tenga autoridad sobre ti. Si tiene autoridad sobre ti porque tú voluntariamente se lo has cedido, no lo puedes vencer. Hasta que tú digas basta. Basta, hasta aquí llegó. Y que tú tomes la autoridad, la posición, el entendimiento, quién eres tú en Cristo. Pero mientras tú sigas siendo víctima, no podrás dominar aquello que te domina. Porque voluntariamente tú y yo se lo estamos cediendo. Así que vamos a ir a Deuteronomio capítulo 31 para aquellos que deciden ser violentos. Para aquellos decir ya basta. Hay 3 promesas de Dios para ti. Mira bien lo que dice. Hay una promesa poderosa del Señor. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Algunos ya se lo saben de memoria. Pero dice, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. ¿A quién le corresponde no temer ni intimidarse? A nosotros. El Señor dice, yo voy contigo delante de ti, porque Él estará conmigo.
no me va a dejar, no me va a desamparar, pero a mí me corresponde no tener miedo, a mí me corresponde no dejarme intimidar por el diablo, ni por nadie, aunque sea un ser humano. ¿Por qué? Porque detrás dice la Biblia, tu lucha no es con carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores, principados, que operan en las regiones celestes, hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Detrás de cada acción humana hay una intención espiritual. Hasta que tú y yo no entendamos eso, vamos a tener problemas a nivel humano, a nivel terrenal. Fíjate bien, Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. Pero tú y yo, no temas, ni te dejes intimidar. Josué 1:9. El Señor me hizo leer esto el viernes y lo voy a repetir acá. El Señor me hizo y me puso en mi corazón que leyera Josué 1:9 y después leyera el verso 5. Que no lea el verso 5 y después el 9, porque si el 9 no sucede en nuestra vida, el verso 5 no va a funcionar. Se lo voy a leer y dice, Josué 1:9, dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Para nosotros los hijos de Dios no hay, ¿cómo le puedo decir? Territorio, no hay un lugar que diga, tú no puedes tener autoridad porque tu autoridad está allá. No, donde yo vaya, yo soy un embajador del reino de los cielos. Aunque vaya a otra montaña, ahí puedo bajar y destronar a cualquier potestad que estoy gobernando en esa área. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. El Señor nos está diciendo, mira que te mando que te esfuerce. ¿Por qué el Señor me dice que me esfuerce? Porque yo soy el que tengo que decidir si lo busco, si doblo mis rodillas. Yo soy el que tengo que decidir a qué hora yo voy a buscar su rostro. Yo soy el que me tengo que esforzar a hacer las cosas a un lado y dejar mi tiempo para Él. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Yo tengo que aprender a desarrollar carácter en mi vida. No temas ni desmayes. Todavía esto va más profundo. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Entonces el verso 5, el Señor me puso en mi corazón. Entonces el verso 5 va a trabajar. Si tú trabajas en tu vida, si tú trabajas en tu alma, de no tener miedo, de esforzarte, de no desmayar, entonces nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Se nos enseñó este versículo primero y después de último que me esforzara. El Señor me hizo sentir, no, comienza a trabajar en ti, comienza a trabajar en tu carácter, comienza a trabajar y esforzarte y deja que yo tome control a través de mi espíritu y la palabra de Dios. Comienza tú a hacerlo y entonces nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y entonces sabrás que las armas que yo te he dado son poderosas para destruir fortalezas del enemigo. Son poderosas para cambiar naciones. Son poderosas para cambiar decisiones humanas. Son poderosas para totalmente obstruir las leyes que quieran pasar, que van en contra de la moral. Si el pueblo de Dios buscara el rostro del Padre y usaran las armas espirituales que son poderosas en Dios. Hermano, si son poderosas en Dios, ¿quién está mintiendo? ¿Dios o nosotros los hombres? Si son poderosas en Dios, entonces ¿dónde está? ¿Dónde está la eficacia? ¿Dónde está el poder? ¿Por qué no lo hemos usado? ¿O es Dios mentiroso o los hombres estamos haciendo algo malo? Oh Padre, en el nombre de Jesús. Oh, sí. En el nombre que es sobre todo nombre. Oh, en el nombre de Jesús. Shinamende. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Padre, yo oro por aquellos, Señor, que están cansados de ser cristianos nominales. Aquellos que han estado, Señor, atrapados en su alma en áreas de cautividad.
Ahora yo vengo ordenando que las cadenas y todo anclaje en su alma ahora sean rotas. En el nombre de Jesús. Toda fortaleza en su espíritu, en su alma y en su mente ahora sean derribadas en el nombre de Jesús. Activo los ángeles de guerra que rompan cadenas, que rompan ataduras de todo aquello que están oyendo mi voz ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora activo el poder de la sangre de Cristo que redime tu alma de toda culpabilidad, de toda inferioridad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora yo uso mi posición como hijo, como embajador del reino de los cielos, y ordeno ahora que seas libre, libre tu alma, y reciba una impartición del poder del Espíritu de Dios en tu alma, en tu espíritu, en el nombre de Jesús. Padre, muéstrale tu gloria, en el nombre de Jesús, y aquellos, Padre, que están viviendo una vida de doble ánimo, que tu Santo Espíritu le des convicción. Porque si tú no los puedes cambiar, ¿quién lo va a cambiar? Si tú no lo haces, Señor, que ellos sientan, Señor, convicción de espíritu, Dios Santo, entonces, ¿a dónde irán? ¿A dónde irán, Señor? Ten misericordia de ellos. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Armas poderosas para destrucción de fortalezas, Dios te las está dando. Actívalas, úsalas. No les tengan miedo al brujo ni al hechicero. No importa que sean 50 que viven en el barrio. Ellos ya están derrotados. Tú tienes la autoridad. Todo está sujeto, dice, en el poder de su palabra. La palabra es su poder y tú eres el verbo hecho carne. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.